Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio simple. Vamos a imaginar que estamos buscando información sobre deserción estudiantil, más las causas de esa deserción estudiantil, ¿no? Entonces, en la búsqueda bibliográfica, hemos encontrado la información que el autor 1 hace acerca de la deserción estudiantil. Por ejemplo, el autor 1 nos plantea, la causa fundamental es económica, porque las pensiones son muy elevadas. O sea, este autor dice que los alumnos, ¿verdad?, desertan de la escuela, en este caso serían privadas, porque no tienen sustento económico, dado que las pensiones son muy elevadas. Ok. El autor 2 plantea que la causa fundamental es la calidad de los docentes, porque muy pocos tienen el grado de doctor. Fíjense, de una misma categoría ya tenemos dos posiciones diferentes, ¿no? Y el autor 3 nos dice que la causa fundamental es porque los jóvenes sienten la necesidad de ponerse a trabajar y en este caso pues no podrían llevar a la par lo que son las actividades de trabajo y de estudio, ¿no? Estas son tres posiciones. Si mi comentario crítico es acerca de la deserción estudiantil y yo pongo estas tres causas, con eso yo no he hecho un buen trabajo todavía, porque solamente estoy sistematizando la teoría. Entonces, ¿cuál sería el detalle acá? Pues vamos a verlo. De lo que teníamos acá, vamos a construirlo. Vamos a hacer un constructo teórico para ver cómo nos sale, ¿ya? Por ejemplo, por un lado, vamos a imaginar que ya esto es el texto oficial, dice. Por un lado, el autor 1, 2017, en su estudio, argumenta que la deserción estudiantil se debe al valor elevado de las pensiones. Mientras que el autor 2, 2018, afirma que la falta de capacitación docente determina que los estudiantes consideren el estudio como una pérdida de tiempo. Vamos a repetir. Por un lado, autor 1, en su estudio, argumenta que la deserción estudiantil se debe al valor elevado de las pensiones, ¿no? Si vamos atrás, ¿qué nos decía el autor 1? A ver, Camelia, ¿qué nos decía el autor 1? Las pensiones eran muy elevadas. ¿Verdad? La causa fundamental es económica porque las pensiones son muy elevadas. Ajá, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al discurso que construimos nosotros, ¿qué nos dice el autor 1? Por un lado, autor 1, 2017, en su estudio argumenta que la deserción estudiantil se debe al valor elevado de las pensiones. ¿Es la misma idea, pero está escrita de la misma manera? No. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ahí lo que reconocemos es el autor, pero estamos trabajando con sus ideas, no con su información textual. Y nosotros podemos utilizar estas formas para parafrasear los contenidos, dado que estamos hablando de un tema donde varias personas han intervenido. Entonces, no valdría mucho, no sería muy conveniente pues trabajar con información textual, literalmente, como lo extraemos de los artículos, de los libros, etc., ¿no? Ahora, mientras que el autor 2, 2018, afirma que la falta de capacitación docente determina que los estudiantes consideren el estudio como una pérdida de tiempo. Fabiola, ¿qué nos decía el autor 2? La causa fundamental es la calidad de los docentes, que muy pocos tienen el grado de doctor. Muy pocos tienen el grado de doctor. ¿Cómo tú lo interpretaste acá en el discurso? Falta de capacitación docente. ¿Te das cuenta? Sí. Mantienes una idea, pero haces una construcción de esa idea, sin que pierda el sentido, y obviamente se sabe que como la idea parte de este autor, pues se reconoce, ¿verdad? Sí. Ahora, el autor 3 indica que muchos estudiantes abandonan los estudios porque sienten la necesidad de trabajar para ayudar con los gastos del hogar. ¿Qué nos decía el autor 3? La causa fundamental es porque los jóvenes sienten la necesidad de ponerse a trabajar. Ya, esto es lo textual. ¿Qué nos dice lo que ha sido parafraseado? Muchos estudiantes abandonan los estudios porque sienten la necesidad de trabajar para ayudar con los gastos del hogar. Fíjate que el autor dice algo escueto, pero de repente esa información textual tú la encontraste en una parte del artículo, pero en otra parte encontraste que los jóvenes sentían la necesidad de ponerse a ayudar para sacar sus hogares adelante. Entonces, a partir de ahí, tú construyes una idea, ¿verdad? Y esa idea es la que te hace ir desarrollando
un discurso sólido. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la revisión de la literatura, ¿verdad? Parcialmente. Luego, ¿qué viene? Posición del investigador ante la teoría. Cada vez que nosotros citemos un autor o varios autores, tenemos que asumir una posición. Y eso es lo que ha estado faltando. ¿Me entienden? Como doctores que van a ser, procuren nunca fundamentar un tema con una sola teoría. Si vamos a hablar de educación o si vamos a hablar de teoría educativa, pues tenemos que ver varios enfoques de teoría educativa para luego construir un discurso. Pero es prácticamente un pecado trabajar con un solo enfoque teórico, ¿no? Ahora nos dice así, se coincide parcialmente. ¿Qué está pasando acá? Que el investigador está asumiendo una posición, ¿verdad? Porque los más recientes estudios, o sea, esta posición que lleva un argumento, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Sí. Publicados por García 2020. Ojo, si dice más recientes estudios, no me puede estar mencionando información de hace 10 años, porque no sería reciente en este caso, ¿no? ¿No? Porque si me dice, porque los estudios históricos, ahí sí podría ponerme, por ejemplo, autores ya más añejos. Y si me dice, porque los estudios de la última década, en ese caso estaríamos ya trabajando con autores con un margen de 10 años. ¿Sí me entienden lo que les quiero hacer comunicar? Muy bien. Entonces, eso siempre va en función de este planteamiento, ¿no? García 2020, Pérez 2009, Arnau y Gámez 2019, entre otros, indican, esto es lo que indican ellos. Y aquí también hay un parafraseo, porque tú no vas a copiar las teorías de ellos. De ahí la importancia y de ahí el sentido que tenía hacer un resumen de la lectura. ¿Se acuerdan que hicimos un resumen de varias lecturas? Sí. Esos resúmenes te sirven para eso. Tú lees 4 artículos de autores diferentes, pero de un tema similar, los resumes y luego los citas. Pero ya te quedas con el extracto, ¿no? Indican que las causas de la deserción estudiantil también están asociadas a otros factores del contexto social como la inadecuada orientación vocacional, la pésima atención al estudiante, las motivaciones por trabajar en el extranjero, el miedo a desperdiciar 5 años de su vida, así como los embarazos no planificados, la alta exigencia académica y la pérdida de facultades mentales. Fíjense, aquí nos hablaban de determinadas causas, sin embargo, esas causas no eran suficientes. ¿Quién detecta esa insuficiencia? El investigador. Hemos hecho un párrafo y prácticamente tenemos 10 autores. No quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿verdad? Pero toda la información que trabajamos nosotros en determinados informes necesita, ¿verdad?, tener un respaldo teórico contundente, que no dé lugar a dudas. Y bueno, lo que aparece acá en esto que está en verde, pues vendría a ser lo que es la sistematización y construcción, ¿no?, de un discurso teórico, ¿verdad? Y por último, lo que aparece en amarillo, dice que la complejidad de estas problemáticas despierta nuevos espacios para el debate académico y la investigación científica que debe ser priorizado por las instituciones de educación superior en su conjunto. O sea, no solamente estás buscando la teoría, sino que la estás sistematizando y de ella está derivando conclusiones, en este caso a priori, ¿no? Pero ya está derivando conclusiones. Y a partir de aquí que vas a pasar al otro párrafo que de repente habla de deserción estudiantil en zona marginal, porque sería ya otra categoría. No sé si me hago entender. Todo esto forma parte de la forma en cómo nosotros vamos a construir ese discurso. Entonces, más o menos, en el informe nos iría quedando así, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿eh? Este sería, acá sería lo que hemos hecho, todo este párrafo de acá, pues ya cuando tú lo llevas al documento, pues te quedaría así, más o menos. Aquí están los autores, ¿no? Y aquí están. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos citas y aquí tenemos referencias. Tiene que haber una relación, diría yo, casi matrimonial, ¿no?, entre lo que son las citas y las referencias. Al máximo nosotros que trabajamos con las normas APA, ¿verdad? Las normas APA lo establece así. Miren algunos ejemplos por ejemplo, para que se ilustre un poco. Esto es, por ejemplo, prevenir para poner a raya la COVID-19 tiene tanta importancia como crear la vacuna que le erradique definitivamente. En ese sentido, y aquí están los autores, ¿no?, proponen. Miren acá, por ejemplo, otra idea del autor. Mientras no se cree el antídoto, el autor está aquí
este sentido y aquí está construyendo, ¿verdad? Esos constructos teóricos son lo que hacen, o son los que le dan rigor al discurso que tú estás proponiendo en tu trabajo o a la sistematización que tú estás proponiendo. Y así sucesivamente es como ocurre. Entonces, lo otro es que tenemos que aprender a manejar bien las normas APA. Por ejemplo, las normas APA no se ponen en viñetas, no se ponen numeradas, se ponen con sangría francesa. En el caso de las normas APA sexta edición se pone recuperado de, las normas séptima edición actuales ya se elimina esto de recuperado de, ¿no? Y hay varias transformaciones, pero tienen también que manejar al 100% las normas APA. Miren, tanto el constructo teórico como la información teórica para elaborar ese constructo son de vital importancia para elaborar cualquier trabajo de investigación, por simple que éste sea. Porque si no lo entendemos así, pues no estaríamos hablando de trabajo de investigación, estaríamos hablando de una recopilación de información, que en ese caso sería información terciaria, ni siquiera secundaria, que para la academia o para el ejercicio académico, pues carece de todo tipo de valor, ¿no? Entonces lo que nos corresponde a nosotros es educarnos en el desarrollo, el manejo y la construcción de la información, utilizando los principios éticos y utilizando el razonamiento de cada uno de nosotros.